vesículas primarias que corresponden al prosencéfalo, al mesencéfalo y al rombencéfalo. El cerebelo deriva del rombencéfalo, muy bien. Por lo tanto, el cerebelo corresponde a la mayor parte del rombencéfalo, proviene de la mayor parte del rombencéfalo. Muy bien, ese es el origen embrionario. En un corte sagital, coronal, ¿no? En un corte coronal, estamos observando nosotros acá, ¿no? Lo que corresponde al tubo neural, ¿no? El tubo neural del embrión. Vamos a observar que existe una estructura en la parte superior lateral del tubo neural que corresponde a la placa alar. La placa alar está formado por un conjunto de células embrionarias responsables de generar al cerebelo. Por lo tanto, embriológicamente, el cerebelo proviene de las placas alares del tubo neural. Muy bien. Perfecto. Bien, ahora pasemos a la ubicación topográfica del cerebelo, ¿no? Tenemos nosotros el encéfalo, ¿sí? Cerebro, tenemos el tronco encefálico, tallo cerebral y tenemos el cerebelo. Recordemos que el cerebelo ocupa la fosa craneal posterior, ¿no? Esta fosa craneal posterior está ocupada en su mayor parte por el cerebelo. Está cubierto, ¿no?, por esta estructura conocida como tentorio. Muy bien, por lo tanto, lo que tenemos nosotros acá corresponde pues al tentorio. Bien, esto viene a ser el tentorio. Y vamos a observar que el cerebelo presenta dos hemisferios, al igual que el cerebro. Se denominan hemisferios cerebelosos. Esos hemisferios cerebelosos están separados por la hoz del cerebro. La hoz del cerebro separa a los dos hemisferios cerebelosos. Muy bien. Recordemos además que el cerebelo tiene un peso aproximado en una persona adulta de 140 gramos, ¿no? Pesa 140 gramos aproximadamente y presenta las dimensiones en altura de 15 centímetros por un ancho de 6 centímetros y un espesor de 9 centímetros aproximadamente. Muy bien. También debemos recordar que el cerebelo, ¿no?, el cerebelo presenta tres caras. Una cara, esta cara corresponde a la cara superior, ¿ya? Luego tenemos a la cara inferior y tenemos a la cara anterior. Esto vendría a ser la cara anterior. Muy bien. Observamos nosotros que la cara superior, ¿no?, básicamente es plana, ¿no? Es una estructura más o menos aplanada, ¿ya? Y está cubierta por la tienda del cerebelo. Esto corresponde pues a la tienda del cerebelo, ¿no? Por lo tanto, la tienda del cerebelo cubre y protege, ¿no?, a esta cara superior. Está en relación a la tienda del cerebelo. La cara inferior del cerebelo básicamente se encuentra alojada en la fosa craneal posterior, ¿no? Y esta está protegida, ¿no?, por la hoz, en este caso, ¿no? Básicamente se asienta en esta fosa craneal posterior, ¿ya? Pero dijimos nosotros que el cerebelo presenta dos hemisferios cerebelosos. Esos dos hemisferios cerebelosos además están separados, ¿no?, parcialmente, ¿no?, por la hoz del cerebro, la hoz del cerebelo. Muy bien, perfecto. La cara anterior, vamos a observar, esta cara anterior está en relación al tronco encefálico, pero está en relación a este cuarto ventrículo, ¿no? Este es el cuarto ventrículo. Por lo tanto, esta cara anterior, ¿no?, principalmente está formando el techo del cuarto ventrículo, ¿no? Esto vendría a ser el techo del cuarto ventrículo, ¿ya? Muy bien, entonces eso es con respecto a sus caras. Relaciones.
Recordemos nosotros que el cerebelo básicamente se relaciona hacia anterior con el tronco encefálico, principalmente con el puente, ¿no? Y con el bulbo raquídeo o con la médula oblonga, ¿no? O médula oblonga, ¿ya? Entonces está relacionado con el tronco encefálico, principalmente con el puente y la médula, a través de estos pedúnculos cerebelosos. Quiere decir que los pedúnculos cerebelosos son los que van a unir el cerebelo con el tronco encefálico. Muy bien, recordemos nosotros que existen tres pedúnculos cerebelosos: el pedúnculo cerebeloso superior, el medio, que es el más desarrollado, y el pedúnculo cerebeloso inferior, que se encuentra hacia inferior, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Qué función desarrolla entonces el cerebelo de manera general? ¿Qué podríamos mencionar acerca del cerebelo en su función, eh, general? ¿Alguien me podría decir? A ver, un paréntesis, jóvenes. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? A ver, Ariana, Fabricio. Muy bien, perfecto. Ya, listo. Nuevamente voy a compartir entonces. Entonces, podemos indicar, jóvenes, podemos indicar entonces que la función principal que desempeña, la función principal que desempeña el cerebelo es, pues, ¿no?, trabajar como un centro integrador, ¿no? Integra impulsos nerviosos que provienen de diferentes lugares del sistema nervioso para poder coordinar, ¿no? Es decir, esos impulsos nerviosos, ya sean aferentes, que ingresan al cerebelo y que salen del cerebelo, básicamente, ¿no?, se encargan de coordinar la actividad muscular, ¿ya? La actividad muscular en general, ¿no? Por lo tanto, se dice que es el centro integrador, es el centro integrador para la coordinación de la actividad muscular. Muy bien. Bien, vamos a estudiar ahora la anatomía o neuroanatomía de los hemisferios cerebelosos. Muy bien, el cerebelo. Debemos estudiar sus hemisferios, debemos estudiar su anatomía. Para ello, debemos comparar el cerebelo, ¿no?, con el cerebro. Así como el cerebro presenta, pues, dos hemisferios, igual también el cerebelo presenta dos hemisferios, y a esto se le conoce como los hemisferios cerebelosos, ¿no? Ahí tenemos los dos hemisferios cerebelosos, los cuales están unidos a través de esta estructura semejante, pues, ¿no?, al cuerpo de una mariposa conocida como la vermis, ¿no? Esto viene a ser la vermis. Muy bien. Entonces, en una vista superior, podemos observar, en este caso, una vista superior o una vista posterior, ¿no?, del cerebelo. Podemos observar nosotros, ¿no?, al cerebelo, y podemos compararlo más o menos como una mariposa, donde el cuerpo corresponde al vermis y las alas corresponden a los hemisferios cerebelosos. Muy bien. Entonces, recordemos nosotros que la vermis une a los hemisferios cerebelosos, ¿ya? Pero a la vez debemos destacar que estos hemisferios cerebelosos están separados por la hoz del cerebelo, como ya les había mencionado anteriormente. Muy bien. Debemos también recordar, jóvenes, que existen dos fisuras que van a limitar estos hemisferios cerebelosos, ¿no? Estas dos fisuras van a limitar el lóbulo anterior, el lóbulo posterior y el lóbulo flóculo nodular del cerebelo, ¿ya? Quiere decir que el cerebelo presenta tres lóbulos: el lóbulo anterior, dibujado de color rojo; el lóbulo posterior, dibujado de color verde; y el lóbulo flóculo nodular, dibujado de color celeste, ¿ya?
Y estos están limitados por las fisuras. ¿Cuáles son esas dos fisuras? La primera fisura se denomina la fisura prima o fisura primaria. Esta viene a ser la fisura prima o la fisura primaria. Esa fisura prima o primaria limita el lóbulo anterior del lóbulo posterior del cerebelo. Muy bien. La otra fisura, conocida como la fisura posterolateral, porque se encuentra en la región posterior y se va hacia lateral, ¿no? Región posterior, ya, lateral. En esta cara inferior se puede ver la fisura posterolateral, ¿bien? Ojo que esta cara inferior lo estás viendo pues desde ¿no? Básicamente lo estás viendo desde la cara, el cual une con el tronco encefálico, ¿no? Y acá justamente vemos los pedúnculos cerebelosos. Estos son los pedúnculos cerebelosos, ¿no? Los cuales unen pues al tronco encefálico. Por lo tanto, toda esta cara viene a ser, ¿no? La cara inferior del cerebelo, ¿no? Entonces, esta es la cara superior y esta es la cara inferior. Entonces, en la cara inferior se ve esta fisura posterolateral. Esta fisura posterolateral, ¿qué cosa está limitando? Básicamente, está limitando pues este lóbulo flóculo nodular, ¿no? Está limitando el nódulo, el lóbulo flóculo nodular. Por lo tanto, el cerebelo está constituido por tres lóbulos. ¿Cuál es el primero? El lóbulo anterior, muy bien. El siguiente, el lóbulo posterior. Y el tercero, el lóbulo flóculo nodular. Muy bien. Existen otras fisuras, ¿no? Como lo vamos a ver. Otras fisuras como por ejemplo, acá tenemos esta fisura llamada la fisura horizontal, ¿no? Esto vendría a ser la fisura horizontal. Muy bien. Acá lo vemos también la fisura horizontal. Podemos ver en esta vista inferior la fisura horizontal, ¿no? Esto vendría a ser también la fisura horizontal. Esta fisura horizontal, por ejemplo, limita, ¿no? Limita dos lobulillos, ¿no? Ya no lóbulos, sino lobulillos, porque son más pequeños. Limita, por ejemplo, el lobulillo semilunar inferior del lobulillo semilunar superior, ¿no? Este vendría a ser el lobulillo semilunar superior, y es que no se ve acá, pero se ve acá, ¿no? Este es el lobulillo semilunar superior, todo esto, ¿no? Limitándolo del lobulillo semilunar inferior. Muy bien, entonces ahí vemos nosotros, ¿no? Ello. A ver, vamos a un momentito, por favor, a hacer un paréntesis. Me parece que hay algunos chicos que necesitan ingresar. A ver, ¿dónde está? Ya, no lo veo. A ver, por favor, los muchachos que quieren ingresar. Doctor, en la parte de arriba, a la izquierda. Ya, excelente. A la izquierda, No, disculpe, a la derecha, ahí donde a dice la admitir derecha, a ¿verdad? 5 invitados. Cabe, ¿no? Al costado, en la pantallita verde. Ajá, ahí. Ya, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, como estamos mencionando, entonces, tenemos pues otras fisuras aparte de estas dos fisuras que habíamos hablado, ¿verdad? La fisura horizontal. Esta fisura horizontal, ¿qué cosa limita, jóvenes? ¿Qué es lo que limita? Limita los lobulillos, ¿no? Lobulillo semilunar inferior, ¿no? Del lobulillo semilunar superior, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está, lobulillo semilunar inferior del lobulillo semilunar superior. Muy bien. Bien, entonces ahí tenemos, por ejemplo, esa fisura. Tenemos otra fisura, esta otra fisura, la fisura posterior superior, fisura postero superior o posterior superior, ¿no? Acá tenemos la fisura,
¿no? Esta fisura que nosotros lo estamos viendo acá, ya, esa fisura no tan representativa que digamos, limita básicamente dos lobulillos. El lobulillo simple, que es lo de acá, del lobulillo semilunar superior, ¿no? Del lobulillo semilunar superior. Entonces, estas fisuras secundarias van a limitar lobulillos. En cambio, las fisuras más profundas limitan pues los lóbulos principales que habíamos indicado, ¿no? Entonces, en resumen, tenemos dos lobulillos, dos fisuras importantes. La fisura primaria, el cual limita el lóbulo anterior del lóbulo posterior, y la fisura posterolateral, el cual limita básicamente, ¿no?, el lóbulo posterior del lóbulo flóculo nodular y del lóbulo anterior, ¿no? Entonces, estas dos fisuras, ¿no? Estas dos fisuras, la primaria y en este caso la fisura posterolateral, son las dos principales fisuras que van a limitar estos tres lóbulos, ¿no? El lóbulo anterior, el lóbulo posterior y el lóbulo flóculo nodular. Muy bien. Bien. Ahora es necesario hablar de los lobulillos, ¿no? ¿Qué cosas son los lobulillos? Justamente habíamos hablado acerca de los lóbulos. Los lóbulos se encuentran, ¿no?, se encuentran distribuidos en los hemisferios cerebelosos, ¿no? Tenemos el lóbulo anterior, el lóbulo posterior. Esos lóbulos además se van a dividir en lobulillos, ¿no? Tenemos los siguientes lobulillos, ¿no? Tenemos los lobulillos que parten básicamente de la vermis, ¿no?, hacia los hemisferios cerebelosos, ¿no? Entonces, nacen obviamente en la vermis, que es pues la estructura, ¿no?, que conecta ambos hemisferios cerebelosos. Bien, y se proyectan hacia los hemisferios cerebelosos respectivos. Entonces, estos lobulillos, ¿no?, inician en la vermis, ¿no? Se inician en la vermis. Acá tenemos nosotros, en primer lugar, ¿no?, la vermis vista desde su cara superior, ¿no? ¿Ya? Y esto es la vermis visto desde la cara inferior, ¿ya? Desde la cara inferior. Muy bien. Entonces, acá vemos anterior y esto es posterior, ¿verdad? Anterior y posterior. En una vista inferior, esto sería anterior y esto sería posterior. Entonces, nosotros partimos de la vermis superior, pero en la vermis superior vamos a ver, ¿no?, vamos a ver el primer segmento, ¿ya? El primer lobulillo, que corresponde básicamente, ¿no?, a la língula, ¿ya?, que se ve en su cara inferior. Acá no se ve, está hacia anterior e inferior, por lo tanto acá sí lo vemos. Esto vendría a ser la língula. Muy bien. Entonces la língula viene a ser el segmento 1, de la vermis superior, ¿no? El segmento 1. Detrás de él tenemos al otro segmento, que es el lobulillo central, ¿no? Así se le llama, lobulillo central. El lobulillo central, ¿sí?, corresponde al segmento 2 y 3. Por lo tanto, esta língula y este lobulillo central, ¿no?, van a reflejarse hacia los hemisferios cerebrales. En otras palabras, van a relacionarse con estos lobulillos, ¿no?, con los lobulillos que se encuentran en los hemisferios cerebelosos. ¿Cómo se llaman esos? ¿Cómo se llama ese lobulillo? ¿No? Se llama lobulillo cuadrangular, ¿no? Y justamente acá tenemos, se llama lobulillo del ala del lobulillo central, se llama ala del lobulillo central. Ahí está, ¿no? Eso vendría a ser. Entonces, esto corresponde básicamente, muchachos, ¿no?, corresponde al ala del lobulillo central. Entonces, la língula y el lobulillo central de la vermis, ¿ya?, se relacionan con el ala del lobulillo central. Muy bien. Luego continuamos con este
con este otro segmento que corresponde pues al culmen, ¿no? El culmen corresponde al segmento 4 y 5 de la vermis superior, ¿no? Este culmen se relaciona pues con otro lobulillo, ¿no? En los hemisferios cerebelosos se corresponde con este lobulillo cuadrangular, ¿no? Tiene forma de cuadrado, ¿no? Todo esto, perdón, viene a ser el culmen, ¿no? Todo esto viene a ser el culmen. Por lo tanto, el culmen se relaciona con este lobulillo cuadrangular, ¿ves? De los hemisferios cerebelosos. El culmen, recuerden que representa el segmento 4 y 5, ¿no? De la vermis superior, ¿ya? Luego seguimos en la vermis superior y por detrás tenemos a este de acá. ¿Cómo se llama este de acá? Se llama declive, ¿no? El declive, el declive de la vermis superior corresponde al segmento 6, que está relacionado, ¿no? Con este lobulillo que tiene el nombre de lobulillo simple, ¿no? A ese se llama el lobulillo simple, ¿ya? Muy bien, corresponde por lo tanto, ¿no? Su relación con el lobulillo simple, ¿ya? Con el lobulillo simple. Por lo tanto, estamos hablando, se relaciona con el hemisferio, con el lobulillo simple, ¿ya? Esto vendría a ser el área 6, ¿no? Muy bien, segmento 6, ¿ya? Luego tenemos, jóvenes, al folium. Esto vendría a ser el folium. El folium se relaciona principalmente con el lobulillo semilunar superior, ¿no? Se relaciona con el lobulillo semilunar superior. Ahí está. Se relaciona con el lobulillo semilunar superior. Recuerden que el folium del vermis superior representa el área 7A. 7A. Muy bien, el área 7A. Hemisferio cerebeloso 7A. Muy bien. Luego, jóvenes, en la vermis inferior podemos observar, ¿no? De posterior hacia anterior. ¿Quién se continúa con el folium? Con el folium se continúa el tuber. Esto viene a ser el tuber. Y el tuber, ¿no? Se relaciona con el lobulillo semilunar inferior, que vendría a ser todo esto, ¿no? El lobulillo semilunar inferior. Muy bien. Recuerden que el tuber corresponde al segmento 7B, ¿ya? Al 7B. Y luego tenemos la pirámide. Tiene forma de pirámide, por eso se llama pirámide, y se relaciona con el lobulillo digástrico, con el lobulillo digástrico, ¿no? Y pertenece al hemisferio 8, que pertenece al hemisferio 8, y obviamente esta pirámide, ¿no? Corresponde obviamente al segmento 8, ¿ya? Y luego tenemos a la úvula, que tiene forma de úvula justamente, ¿no? Úvula, que corresponde al segmento 9 y se relaciona con la amígdala, ¿no? Acá tenemos a la amígdala. Muy bien. Ahí tenemos a la amígdala. Muy bien. A la amígdala. Y luego tenemos, jóvenes, al nódulo. El nódulo corresponde al segmento 10 y se relaciona con el flóculo, ¿no? Todo esto viene a ser el flóculo. Ahí está. Esto viene a ser el flóculo. Muy bien. El flóculo que corresponde al hemisferio cerebeloso 10. Muy bien. Recuerden ustedes que el nódulo, este nódulo, ¿no? Nódulo junto con el flóculo corresponde a un lóbulo, ¿no? Se llama el lóbulo flóculo nodular. Muy bien. Entonces ahí tenemos los diferentes lobulillos, ¿no? Los lobulillos cerebelosos, los lobulillos que se encuentran, pues, en este caso, en los hemisferios cerebelosos relacionados con la vermis, ¿no? Con los segmentos de la vermis, ¿ya? Con los segmentos de la vermis. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien. Entonces, acá nosotros podemos observar, jóvenes, en este esquema, podemos observar en esta vista superior, ¿no? El esquema de los lóbulos principalmente, ¿no? Sobre todo, acá tenemos la vermis superior, ya como les había indicado, tenemos nosotros de anterior a posterior la língula, que se relaciona pues con las alas del lobulillo central. Tenemos nosotros al culmen, que se relaciona con el lobulillo cuadrado.
al declive, que se relaciona con el lobulillo simple, y a la folia, que se relaciona con el lobulillo semilunar superior. Muy bien, estamos observando también este surco primario, el surco primario, el cual imita el lóbulo anterior del lóbulo posterior, que es todo esto, ¿no? Muy bien, entonces ahí es importante que ustedes puedan, en este caso, observar ello. Acá tenemos una imagen en el lado derecho, una imagen real, ¿no? Como es el hemisferio cerebeloso, ¿sí? El hemisferio cerebeloso y el otro hemisferio cerebeloso, ¿ya? Y acá tenemos nosotros básicamente al vermis, ¿no? Del vermis se puede observar solamente el lobulillo central, se puede observar el culmen, ¿no? Todo esto viene a ser el culmen, y se observa también el declive, ¿no? Ya, recuerden que el lobulillo central se relaciona principalmente con las alas del lobulillo, esto viene a ser las alas del lobulillo central. El culmen se relaciona con el lóbulo cuadrado, todo esto viene a ser el lóbulo cuadrado, y el declive se relaciona básicamente con el lobulillo simple, ¿no? Que viene a ser esto. Esto viene a ser el lobulillo simple, esto viene a ser el lobulillo cuadrado. Ahí está. Muy bien, culmen, lobulillo cuadrado, y declive con el lobulillo simple. Muy bien, entonces ahí tenemos solamente para recalcar lo que ya hemos observado. Bien, acá tenemos nosotros los lobulillos del vermis. Claro que sí, recuerden ustedes que justamente los lobulillos se originan en la vermis, y tenemos justamente en un corte sagital, vamos a observar nosotros, ¿no? A la vermis, ¿no? Que es principalmente esto de acá. Por lo tanto, de la vermis vamos a observar, ¿no? Que la vermis superior desde anterior hasta posterior presenta, pues, ¿no? La língula, ¿no? La língula, ¿no? Que corresponde básicamente al lobulillo que va a generar en los hemisferios cerebelosos. Tenemos al lobulillo central, ¿ya? Lobulillo central, tenemos al culmen, ¿no? Tenemos al culmen, tenemos al declive, ¿ya? Tenemos a la folia, forma de hoja, tenemos al tuber, forma de tubérculo, ¿ya? Tenemos en este caso a la pirámide ya en una vista inferior, ¿no? Es decir, la vermis inferior presenta el tuber, presenta la pirámide, presenta la úvula y presenta el nódulo. Muy bien, esta estructura que ustedes están observando en un corte sagital se asemeja, ¿no? A las ramificaciones de un árbol, por eso que le llaman, ¿no? El árbol de la vida, ¿no? El árbol de la vida. Ahí tenemos el árbol de la vida en la estructura del cerebelo. Muy bien. Si alguien en este caso quiere dar alguna idea, ¿todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Está presentándose bien? Bien. ¿Sí? Sí, ¿Sí? doctor. Ya, perfecto. Entonces tenemos ahora el cerebelo, ¿no? Dividido de manera funcional. Funcionalmente el cerebelo, ¿no? Tiene un origen filogenético, es decir, evolutivo. El cerebelo ha evolucionado, ¿no? En el hombre, como Homo sapiens sapiens, ha evolucionado como cualquier otro órgano. Uno de los cerebelos, ¿no? Más antiguos filogenéticamente hablando corresponde, pues, al lóbulo flóculo nodular, ¿no? Que ya habíamos estudiado qué es el lóbulo, el flóculo nodular, también conocido como el arquicerebelo, es el más antiguo, ¿no? ¿Ya? Y contiene básicamente a los núcleos fastigiales, ¿no? A los núcleos fastigiales. Entonces tenemos en primer lugar al arquicerebelo, que es el más antiguo. Este relacionado con el nódulo, ya el arquicerebelo, básicamente se relaciona con los núcleos fastigiales y el núcleo vestibular, por ejemplo, núcleos vestibulares del tronco encefálico, ¿ya? Entonces, este nódulo, este arquicerebelo, ¿no? No es otra cosa que el lóbulo flóculo nodular,
está representado por el nódulo flóculo nodular. Tenemos el otro cerebelo, que es el paliocerebelo, ¿no? El paliocerebelo, ese es el paliocerebelo, ¿no? Lo de color amarillo. Esto viene a ser el paliocerebelo. El paliocerebelo también, en este caso, corresponde al lóbulo anterior, ¿no? No es otra cosa que el lóbulo anterior del cerebelo, ¿ya? Y está por delante de la fisura prima, de la fisura primaria, está por delante de la fisura primaria y encima de la fisura primaria. Está relacionado básicamente, jóvenes, con el núcleo globoso, ¿ya? El núcleo emboliforme, ¿ya? Y el núcleo dentado, ¿no? Pero la parte medial del núcleo dentado, que son núcleos internos del cerebelo, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, este paliocerebelo básicamente se relaciona con el tono muscular, ¿no? Con el tono muscular, ¿ya? Está relacionado con el tono muscular, con la tonicidad muscular. Muy bien. Y finalmente tenemos el neocerebelo. El neocerebelo corresponde al lóbulo medio. El lóbulo medio o lóbulo posterior, ¿no? Este lóbulo posterior o lóbulo medio está limitado por la fisura, por la fisura prima hacia superior, hacia la parte anterior, ¿no? Y hacia la parte posterior tenemos a la fisura posterolateral, ¿no? Entonces es el más desarrollado este lóbulo medio neocerebelo, ¿no? Recuerden que esta de acá también está relacionado, ¿no?, con la coordinación de los movimientos voluntarios, ¿no?, que provienen de la corteza. Quiere decir que todos los impulsos nerviosos que llegan pues a este neocerebelo se van a, ¿no?, ejecutar, se van a coordinar, ¿no?, en esta región del neocerebelo, ¿ya? Está relacionado principalmente con el núcleo dentado, pero con su parte lateral del núcleo dentado, con la parte lateral del núcleo dentado, ¿ya? Muy bien. Entonces tenemos estas dos, tenemos esta división funcional del cerebelo, ¿ya? Arquicerebelo, tenemos al paliocerebelo y tenemos al neocerebelo. Muy bien. Acá, básicamente, para poder indicar la relación, ¿no?, del cerebelo, ¿no?, y el tronco encefálico. Muy bien, recuerden ustedes que el tronco encefálico, principalmente el puente y la médula, se relacionan a través de los pedúnculos cerebelosos, ¿no? Este viene a ser el pedúnculo cerebeloso, ¿ya? Este viene a ser el pedúnculo cerebeloso. Estos pedúnculos cerebelosos, como saben, corresponden pues al superior, al medio, que es el más desarrollado, es el más grandote, y al inferior, ¿no?, el pedúnculo cerebeloso inferior. Muy bien. ¿Qué cosa contienen estos pedúnculos cerebelosos? Contienen fibras nerviosas, contienen axones, ¿no? Contienen axones principalmente. Entonces, en otras palabras, por estos pedúnculos cerebelosos se están conduciendo cientos, miles de axones, ¿no?, hacia otras zonas del sistema nervioso, ¿no? Obviamente del cerebelo hacia el tronco encefálico y hacia otras zonas del encéfalo. Clínicamente, ¿no?, al pedúnculo cerebeloso superior se le conoce como brachium conjuntivum, el brazo conjuntival, ¿no? Al pedúnculo cerebeloso medio se le conoce como el brachium pontis, el brazo del núcleo del puente, el brazo del puente. Y al pedúnculo cerebeloso inferior se le conoce como cuerpo restiforme, ¿ya? Recordemos nosotros que el pedúnculo superior contiene básicamente axones eferentes, quiere decir axones que están saliendo, ¿no?, que están saliendo del cerebelo hacia otras zonas del encéfalo, ¿ya? En cambio, el pedúnculo cerebeloso medio está conduciendo axones aferentes, quiere decir axones que provienen de otras partes del encéfalo hacia el cerebelo, mientras que el pedúnculo inferior contiene tanto axones aferentes como axones eferentes, ¿ya? Axones aferentes
y axones eferentes. Muy bien, lo que les estaba diciendo o mencionando anteriormente, ¿no? Recordemos en este corte, ya, en este corte de fleshing, podemos observar nosotros al cerebelo, ya, el cual periféricamente contiene pues una sustancia gris, ¿sí? Sustancia gris, ya, y centralmente presenta la sustancia blanca, ¿no? Justamente todo lo dibujado de blanco, ya, todo lo dibujado de blanco. Pero en esta sustancia blanca vamos a ver ciertos islotes de sustancia gris. Esos islotes de sustancia gris corresponden a los núcleos profundos, ¿no?, del cerebelo. Esos núcleos profundos del cerebelo contienen somas neuronales encargados de procesar información. Muy bien. Y observamos justamente también que, como cualquier otra estructura del sistema nervioso central, específicamente del cerebro, cuando nosotros hablamos en el cerebro, estamos hablando que esta sustancia blanca contiene fibras de proyección, es decir, axones de proyección, axones aferentes y eferentes, ¿no? Estas fibras de proyección comunican, por ejemplo, la corteza cerebral con otras áreas, en este caso, del cerebelo. Tenemos las fibras de asociación que generalmente conducen, ¿no?, axones desde la corteza cerebral hacia los núcleos profundos del cerebelo, ¿no?, en un mismo hemisferio cerebeloso. Mientras que las fibras comisurales son, pues, en este caso, axones que conducen información desde la corteza cerebelosa de un hemisferio hacia la corteza cerebelosa de otro hemisferio. Muy bien, entonces presentan también sus fibras de proyección, sus fibras de asociación y sus fibras comisurales. Bien, entonces debemos observar también, y aprovecho acá para poder describir los núcleos cerebelosos. Estos núcleos cerebelosos que se encuentran, pues, ¿no?, dentro de la sustancia blanca, desde lateral hacia la parte medial, corresponden al núcleo dentado, ¿no? Núcleo dentado, que es el más grandote de todos ellos, que tiene forma de sierra, por eso forma de diente, por eso le llaman núcleo dentado. Tenemos pues al núcleo emboliforme, esto viene a ser el núcleo emboliforme. Tenemos al núcleo fastigial, perdón, al núcleo globoso, ¿no? Este viene a ser el núcleo globoso, y finalmente al núcleo fastigial, ¿no? Ahí está. Estos dos, conocidos como el núcleo emboliforme y el núcleo globoso, corresponden básicamente a los núcleos, a un solo núcleo. Trabajan al unísono como uno solo, ¿ya? Al unísono como uno solo, ¿no? Entonces, estos núcleos, el globoso y el emboliforme, los dos trabajan como uno solo, ¿no? Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tenemos pues esos núcleos, ¿no? Ahí está, los núcleos profundos, ¿no? En una vista ya un poco más real, podemos ver, esto viene a ser el núcleo dentado, ¿no? El núcleo dentado, esto corresponde básicamente al núcleo emboliforme, esto corresponde al núcleo globoso, los dos, núcleo globoso, y esto corresponde al núcleo fastigial. Estos son los núcleos cerebelosos. Muy bien, el núcleo dentado, este de acá, está relacionado con recibe información para procesar, ¿no? Para procesarlo. Y está relacionado con la planificación, la iniciación y el control de movimientos voluntarios, ¿no? Obviamente, control de movimientos voluntarios complejos, ¿ya? Así como la regulación de ciertas funciones cognitivas. El núcleo emboliforme y globoso, que es este es el núcleo emboliforme y este viene a ser el núcleo globoso. Los dos dijimos que trabajan como uno solo. Se le conoce como el núcleo interpuesto, porque está interpuesto entre estos dos. El núcleo interpuesto, el cual regula la precisión, la coordinación y el tono muscular. Es decir,
participan en la precisión de los movimientos, en la coordinación de los movimientos y el tono muscular del movimiento esquelético voluntario, ¿ya? El tono muscular del movimiento esquelético voluntario. Y el núcleo fastigial o fastigio, también conocido como nódulo flocular, porque pertenece al nódulo flocular, ¿ya? Se encarga de coordinar el equilibrio. Por lo tanto, está relacionado con el equilibrio, los movimientos oculares o del globo ocular y el control de la postura de los músculos axiales que se encuentran en el centro, ¿no? Cuello y tronco principalmente, ¿ya? Muy bien, entonces esto es importante, ¿no?, conocer, ¿ya? Sobre todo sus relaciones, ¿no?, de estos núcleos profundos del cerebelo. Recordemos que estos núcleos ya tienen conexiones, ¿no? ¿Con quiénes se conectan? Se conectan pues con la corteza vermiana, es decir, con la vermis, ¿ya? Se conectan con núcleos vestibulares del tronco encefálico y con los ganglios vestibulares también, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tenemos lo siguiente. Bien, voy a explicar las eferencias cerebelosas. ¿Qué significa eferencias cerebelosas? Eferencia significa, ¿no?, que los impulsos nerviosos provienen básicamente, o mejor dicho, salen del cerebelo hacia otras regiones del encéfalo. Es decir, salen del cerebelo hacia el tronco encefálico, hacia el diencéfalo o hacia la corteza cerebral. Muy bien, entonces eso se llama eferencias cerebelosas, ¿ya? Son impulsos nerviosos que salen del cerebelo hacia otras regiones del encéfalo. Muy bien, entonces tenemos en primer lugar las eferencias del núcleo dentado, ¿no? Este es el núcleo dentado, ahí tenemos el núcleo dentado. Este viene a ser el núcleo dentado. Muy bien, por lo tanto, este viene a ser el núcleo dentado. Ahí está. El núcleo dentado, ¿no?, influye en la postura y el movimiento, ¿no? Influye en la postura y en el movimiento. Recuerden ustedes que el núcleo dentado, ¿no?, emite impulsos nerviosos, ¿no?, que se dirigen a través del pedúnculo cerebeloso superior, ¿ya?, hacia, en primer lugar, el núcleo rojo, ¿ya?, del tronco encefálico y hacia, ¿no?, el núcleo ventral lateral del tálamo. Muy bien, entonces recuerden que del núcleo dentado emergen fibras eferentes, ¿ya?, fibras eferentes hacia el núcleo rojo y hacia el tálamo, ¿no?, hacia el núcleo ventral lateral del tálamo, a través del pedúnculo cerebeloso superior. Muy bien, y este último, es decir, del núcleo ventral lateral del tálamo, hace sinapsis para poder, en este caso, conducir esos impulsos hacia la corteza cerebelosa, hacia la corteza cerebral, ¿no?, específicamente a la corteza motora. Muy bien, a la corteza motora. Por lo tanto, estos impulsos conducen, ¿no?, información que está relacionado con la postura y el movimiento, ¿no? Y observen de dónde nace, ¿no? Justamente del núcleo dentado, ¿ya? Del núcleo dentado. Obviamente, estos impulsos, estas fibras, ¿no?, cruzan contralateralmente, ¿no?, ya contralateralmente hacia el otro lado, ¿no?, hacia el otro lado ¿no?, que corresponde al núcleo rojo y al tálamo. Por lo tanto, al hemisferio cerebral contralateral, ¿no? Muy bien, contralateral a este núcleo dentado. Muy bien, luego tenemos el núcleo interpósito. El núcleo interpósito, ¿por quién está formado? Lo dijimos, ¿por quién está formado el núcleo interpósito? ¿Alguien me puede decir? Acá está, ¿no? Está formado
este núcleo interpósito está formado por el núcleo emboliforme y el núcleo globoso. Por lo tanto, las fibras eferentes que salen de esta también, ¿no?, de manera contralateral, llegan al núcleo rojo del tronco encefálico y llegan también al tálamo, al núcleo ventral lateral del tálamo, ¿no? Muy bien. Entonces, estamos observando que estas fibras, que cuando llegan, por ejemplo, al tálamo, ¿no?, de este núcleo interfósito, hacen sinapsis con otras neuronas que llevan dicha información a la corteza motora, también a la corteza motora. Mientras que los que llegan al núcleo rojo, ¿no?, nuevamente regresan, ¿ya? Regresan, en este caso, pero ya no al cerebelo, sino hacia el complejo olivar inferior. Complejo olivar inferior que se encuentra pues en el bulbo, ¿ya? Y ahí, ¿no?, básicamente procesan información para ejecutar una respuesta. Muy bien, a través del tracto tegmental central, ¿no?, se dice. Muy bien, entonces observen cómo es que el núcleo interpósito a través del núcleo globoso y el núcleo emboliforme llevan información aferente, ¿no?, hacia el núcleo rojo de manera contralateral y hacia el tálamo para finalmente, ¿no?, de este último llegar también hacia la corteza motora y del núcleo rojo llegar hacia el complejo olivar inferior, ¿ya? Todas estas vías, en este caso, todas estas vías eferentes, ¿no?, que salen justamente de este núcleo interfósito, están relacionados básicamente a monitor, es decir, estar observando y corrigiendo la actividad motora de los miembros superiores e inferiores principalmente. Entonces, tienen que ver con el monitoreo y con la corrección de esos movimientos motores de los miembros superiores y miembros inferiores. Muy bien. Y finalmente tenemos al núcleo fastigio, este pequeñito que estamos viendo, ¿no?, el núcleo fastigial que se encuentra en el cerebelo. Este núcleo fastigial también proyecta fibras eferentes hacia principalmente, ¿no?, hacia la formación reticular, ¿ya?, y hacia, en este caso, núcleo vestibular del tronco encefálico. Muy bien, hacia la formación reticular, ¿ya?, del puente y hacia el núcleo vestibular, en este caso también del puente. Por lo tanto, jóvenes, ¿ya?, esta información que se lleva a estos lugares básicamente están concentrados en regular el equilibrio, la postura, la marcha y el control de los movimientos oculares, ¿no? En otras palabras, el núcleo fastigial está relacionado con el equilibrio, la postura, ¿no?, la marcha y el control de los movimientos oculares, ¿no? Por ejemplo, el núcleo fastigial, por lo tanto, coordina y regula esas funciones importantes, ¿ya? Entonces, ahí tenemos las eferencias cerebelosas, ¿no?, las eferencias cerebelosas. Pero sin embargo también tenemos las aferencias cerebelosas. ¿Qué significa aferencias cerebelosas? Las aferencias cerebelosas significa que así como del cerebelo sale, o mejor dicho, en este caso, claro que sí, sale información, a eso se llama eferencias, también al cerebelo van a llegar, en este caso, información desde otras partes, ¿no?, del encéfalo. Por lo tanto, al cerebelo van a llegar fibras aferentes, ¿no? Esas fibras aferentes proceden del tronco encefálico, proceden del tálamo y proceden de la corteza motora, ¿ya? Por lo tanto, esas fibras proceden desde la corteza del tronco y de la médula espinal también, ¿no? Y de la médula espinal, me estaba olvidando de la médula espinal. Muy bien. Por ejemplo, tenemos a la corteza motora, desde la corteza motora. Esa información aferente que viene de la corteza motora, vía esta, ¿no?, esta vía córtico-póntico-cerebelosa, así se le conoce, vía córtico-póntico-cerebelosa, ¿ya?, que viene de la corteza, ¿no?, básicamente, ¿no?, cruza la cápsula interna,
¿no? Y llega a los núcleos pontinos, llega a los núcleos pontinos, y de los núcleos pontinos cruza, ¿no? Hacia contralateral, ¿no? Hacia, a través de los pedúnculos cerebeloso medio, a través del pedúnculo cerebeloso medio, hacia el cerebelo, hacia la corteza cerebelosa, hacia la corteza cerebelosa. Por lo tanto, estas fibras que conducen desde el núcleo pontino hacia la corteza cerebelosa se le conoce como fibras pontocerebelosas, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos nosotros esa vía aferente, ¿no? De la corteza motora hacia la corteza cerebelosa, la vía córtico-póntico-cerebelosa. ¿Con qué está relacionado ello? Básicamente con planificar y coordinar, ¿no? Planificar, coordinar y corregir los movimientos, corrige los movimientos voluntarios en tiempo real, ¿no? Al cerebelo le llega información desde las articulaciones, desde los músculos, desde la piel. Por lo tanto, cuando llega a la corteza motora, por lo tanto, debe ejecutar una respuesta. Esa respuesta debe pasar primero por el cerebelo para que justamente pueda corregir esos movimientos voluntarios en tiempo real, además de asegurar que la fuerza y la dirección del ritmo de los músculos sean los adecuados. La fuerza y la dirección y el ritmo de los músculos sean los adecuados, ¿no? Entonces es una función bastante compleja, ¿no? Justamente por esta vía córtico-póntico-cerebelosa. Muy bien. También tenemos las aferencias cerebelosas, ¿no? Las aferencias cerebelosas. Seguimos con las aferencias cerebelosas. Otra aferencia cerebelosa es vía médula espinal. Habíamos hablado desde la corteza cerebral hacia el cerebelo. Ahora de la médula espinal hacia el cerebelo. Entonces, esa vía se llama vía médula espinal, vía la médula espinal, ¿no? Básicamente, utiliza el tracto espinocerebeloso dorsal y el tracto espinocerebeloso ventral, ¿no? Que son las vías que utiliza, ¿no? Justamente, pues, esta vía médula espinal cerebelo, ¿no? Esta vía espinocerebeloso. Muy bien. Entonces, ¿de dónde llega esa información al cerebelo? Obviamente de los mecanorreceptores, ¿no? Que se encuentran en las articulaciones y que se encuentran en la piel. Entonces, esa información que llega desde la articulación, desde los usos ya musculares, de las articulaciones, de los músculos, ya van a llegar vía estos tractos, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia la corteza cerebelosa. Pero obviamente van a llegar, en este caso, vía estos fascículos espinocerebelosos, ¿ya? Utilizando pues el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿no? A través del pedúnculo cerebeloso inferior, los cuales, ¿no? Van a llegar al cerebelo, corteza cerebelosa. ¿Ya? ¿Con qué está relacionado básicamente esto, muchachos? Está relacionado básicamente con el tono muscular y la postura. Por lo tanto, estos se encargan de recibir información de esos lugares para poder justamente, una vez que reciben información, ¿no? De las articulaciones, ya, de las articulaciones, inmediatamente lo que hacen es registrar ello y luego ejecutar una respuesta para, ¿no? Para poder coordinar el tono muscular y la postura, ¿ya? Muy bien, entonces esa es la función, por ejemplo, de esta, ¿no? Y también tenemos, obviamente, la vía del tracto rubroespinal, ¿no? Que en primer lugar, este tracto rubroespinal contiene información motora, ya también, ¿no? El cual llega en primer lugar ¿hacia dónde? Hacia el núcleo rojo, el cual hace sinapsis en el núcleo rojo y luego llega pues hacia el núcleo. En este caso tenemos este núcleo, corresponde al núcleo globoso y emboliforme, para poder nuevamente procesar información de ese tracto rubroespinal para luego hacer sinapsis con una neurona de Purkinje y procesar información a nivel de la corteza cerebelosa, ¿no? Relacionado básicamente con el tono muscular y la postura,
¿Ya? Muy bien, entonces ahí tenemos pues esas vías aferentes importantes, ¿no? ¿Ya? Ahí están las relaciones con los núcleos vestibulares también. ¿Ya? Bien. Y finalmente la irrigación del cerebelo, muchachos. La irrigación del cerebelo. Recordemos nosotros que el cerebelo está irrigado básicamente por la vía del sistema arterial vértebro-basilar, ¿no? Esta viene a ser, ¿no?, el sistema vértebro-basilar. Muy bien. Por lo tanto, esta vía vértebro-basilar es la vía que va a irrigar al cerebelo, ¿no? Tenemos nosotros cuando estas arterias vertebrales, ¿no?, antes que se fusionen y formen pues la arteria basilar, van a darnos dos troncos. Estos dos troncos corresponden a la cerebelosa posterior inferior, es decir, a la arteria cerebelosa posterior inferior. Esta arteria cerebelosa postero inferior o posterior inferior va a irrigar la porción inferior del cerebelo, porción inferior del cerebelo, ¿ya? Sin embargo, tenemos también, cuando ya se ha formado la arteria basilar, esta va a brindarnos una rama correspondiente pues a la arteria cerebelosa anteroinferior, la arteria cerebelosa anteroinferior. Esta arteria cerebelosa anteroinferior, como su nombre lo dice, va a irrigar zonas anteriores, ¿no?, la zona anterior del cerebelo, la zona lateral del cerebelo, ¿no?, y los pedúnculos cerebelosos medio e inferior, pedúnculos cerebelosos medio e inferior. Muy bien. Y finalmente tenemos nosotros otra gran rama, que es la arteria, esta viene a ser la arteria cerebelosa superior, que nace, ¿no?, de la parte superior, ¿no?, de la parte superior, ¿no?, del, en este caso, del puente, ¿no? En la parte superior del puente nace justamente esta arteria cerebelosa superior de la arteria basilar, y esta arteria cerebelosa superior va a irrigar la porción superior de los hemisferios cerebelosos, ojo, la porción superior, la parte superior de los hemisferios cerebelosos, y el pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso superior. Muy bien, entonces tenemos arteria cerebelosa superior, arteria cerebelosa anteroinferior y arteria cerebelosa posteroinferior. Muy bien. Entonces, mis queridos jóvenes, el día de hoy hemos dado por concluida la clase teórica, que es una clase eminentemente ya general. Ya está en tus manos ahondar, estudiar y poder, en este caso, mejorar tu conocimiento académico. Muy bien, jóvenes. Entonces, el día de hoy les doy la más cálida despedida a cada uno de ustedes.